Muy bien, vamos a leer allí en Lucas, en el capítulo 12. Ya estamos hablando de reyes y sacerdotes. Lucas 12, vamos a leer el versículo 32. Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Perdón. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora, de acuerdo a lo que tuvimos la oportunidad de hablar la semana pasada, de algo que Dios sabía perfectamente, de cómo el pueblo iba a pedir un rey, y que ese rey básicamente necesitaba ser del pueblo, es decir, alguien, hablando de nosotros, de la iglesia, pero que además tuviera una copia, curiosamente sí. ...32... Y entonces hablando de cómo necesitaba una copia de la ley para meditar en ella todos los días y tenerla presente, y que de ninguna manera descuidado lo que es la voluntad de nuestro Señor y Dios. Ahora, hablando acerca de lo que tiene que ver con lo que es nuestro papel, porque Dios nos llamó a ser un reino de sacerdotes, como lo empezábamos a mirar ahí en 1 de Pedro 2:9, que Dios nos hace saber cómo nos ha introducido en esto, ¿no? Y hablando acerca de quienes hemos decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos ve como un rebaño. Por eso no es extraño este término de manada pequeña. Y lo que les dice es que, o les hace saber y nos hace saber, es que a nuestro Padre Celestial le ha parecido bien darnos el reino. Ahora, aquí viene lo más interesante para nosotros, porque si yo le creo al Señor y creo realmente en este llamado que me ha hecho para reinar con Él, como lo dice claramente Apocalipsis, que reinaremos con Él, entonces voy a atender a estas otras palabras, ¿no? De vender lo que poseo, de dar limosna, de hacer bolsas que no se envejezcan, de tesoro en los cielos que no se agote, donde los ladrones no minan ni hurtan, ni la orín no corrompe, o la polilla no acaba. Entonces, al hablar de esto, nuestro Señor nos da una pauta que es muy importante, porque nosotros cuando pensamos en el asunto de un reino, pues tenemos las imágenes del mundo, y creo que tristemente nos hemos dejado impresionar por las mismas y buscamos algo en ese sentido, así, en esa visión, en ese propósito de que las cosas sean pues como nos las platican, o si hemos tenido la oportunidad de ver el Palacio de Buckingham, o si también ha habido la oportunidad de visitar algún lugar pues así majestuoso, aún aquí en la misma Ciudad de México, pues vamos, nuestra imaginación va en ese sentido. Por eso no ha sido extraño que algunos, cuando le predican a los hermanos, les dicen: es que si ustedes no dan, les va a tocar una casita allá en el cielo, ¿no? Como si realmente de eso se tratara. Entonces lo único que despiertan es, como lo hemos dicho, la codicia. En cambio, aquí lo que el Señor está diciendo cuando habla de este tipo de acciones
es que creyendo, como Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo, que a lo que Dios nos ha llamado, el reino que le ha parecido bien a nuestro Padre Celestial darnos, pues no es de esta tierra, ¿no? Así es de que aún lo que el Señor nos haya permitido adquirir en un momento dado, pues el Señor nos llama precisamente a que podamos por esa misma visión, perdón, esa misma fe, simplemente tomar estas decisiones. ¿Por qué? Porque al desprendernos de las cosas terrenales, pues lo que buscamos es lo celestial, es lo eterno. Si de alguna forma nos aferramos a lo material y ponemos en ello nuestra confianza de que de ahí va a venir nuestra seguridad, pues entonces no nos interesa el reino eterno. Bien, ahora voy a pedirles que leamos ahí mismo en Lucas, en el capítulo 22. Del versículo 24 al 30. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en el reino, y no os sentéis en tronos juzgando, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Bueno, volvemos a darnos cuenta que el Señor, al hablarnos acerca de este papel de reyes, no nos da la menor oportunidad de que nos hinchemos, de que nos envanezcamos, aunque claro, eso cada quien lo decide, pero quiero decir, hablando de parte de él, la forma en que plantea todas las cosas nos lleva a considerar algo que humanamente uno podría decir, a ver, ¿de qué se trata? Se supone que me ponen aquí de rey y soy el sirviente. Pues realmente por ahí va el asunto. Y sobre todo porque esto fue lo que nuestro Señor Jesucristo nos deja como un ejemplo en su propia persona. Por eso, al hablar de esta disputa, este desaguisado que tenían entre ellos, este pleito de quién sería el mayor, pues simplemente el Señor los ubica y les dice, eso sucede en el mundo, ¿no? Los reyes de las naciones, si se enseñorean de la gente allí, buscan que todos les sirvan, que todos trabajen para ellos, que les den, de alguna manera, como lo leíamos la semana pasada allí en 1 de Samuel 10, de cómo Samuel, al hablar de que el pueblo había pedido un rey, les hace saber las leyes de ese reino, de cómo ese rey pues prácticamente se iba a poder disponer de sus hijos, de sus hijas, de sus haciendas, de sus bienes, para cumplir con su cometido. Bueno, y entonces, al hablar acerca de esto, usa un ejemplo muy práctico. Dice, entre esta situación de quién se sienta a la mesa y quién sirve, ¿quién es el mayor? Pues no hay, ahora sí que no hay el menor problema en decir, el mayor es el que se sienta a la mesa, porque a él le sirven. Y esa es la idea, por eso les decía, vemos al mundo y se le antoja nuestra carne, ¿no? El que pues, nos atiendan así, qué rico, ¿verdad? Y entonces, y de eso que
ahora ya no quiero eso, ahora ya quiero tal cosa, y rápido, ¿no? Que es lo que a algunos les encanta, andar de mandones. Pero lo que Jesús nos enseña es eso. Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Así de que si quieren entender de qué se trata todo en el reino de los cielos, es en este sentido. Y dice, ustedes han estado conmigo en mis pruebas, así de que por eso les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Y esto nos lleva a considerar lo que nuestro Señor Jesucristo mismo habla desde un principio, cuando le dice a la gente en medio de la cual está predicando y haciendo milagros: el reino de los cielos está en medio de ustedes. Y entonces así como que la gente diría, ¿dónde? ¿No? ¿De qué se trata? Bueno, lo maravilloso es eso, que precisamente el Señor nos lleva a descubrir cómo al creerle y caminar en su voluntad, entonces lo que sucede simplemente es que lo invisible, como lo vamos a mirar ahorita, bueno, vamos a hablar de otra cosa en Hebreos 12, pero lo invisible se hace visible, se hace patente, ¿no? Se manifiesta en una serie de acciones, de obras en medio de nosotros los hombres. Vamos a leer en Hebreos otra característica de este reino y que Dios nos pide que lo valoremos y fuertemente. En el capítulo 12, y vamos a leer los versículos 27 al 29. Y esta parte aún una vez indica la remoción de las cosas movibles. Yo creo que sí. Como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sí. En el contexto de este pasaje es hablando del fin de todas las cosas. Y cuando Dios nos hace saber que va a llegar un momento en que va a conmover los cielos y la tierra, que todo va a pasar, lo que para nosotros es maravilloso es esto. Hablando de tantas cosas, déjenme usar un ejemplo, si quieren ustedes, un poquito chusco, pero viajando ahora en el periférico con esto del segundo piso, pues ya no se ve el cielo, ya va uno tapado. Claro, a menos lo quiere ver, hay que pagar, y entonces para arriba, ¿no? Pero además de eso, todos los árboles que formaban parte de, pues ahora sí que el ornato, la vista, pues ya desaparecieron. Y algo que uno puede decir es que si algo tenemos que acostumbrarnos en esta tierra, es que las cosas no perduran. Por eso cuando uno tiene la oportunidad de encontrar un edificio así que tiene sus 200, 300 años, ay, miren, ¿no? Y le da a uno una cierta curiosidad de entrar, de ver cómo se manejó, y hasta uno puede decir que tiene uno el interés de ver, pues ahora sí que de qué material está hecho que puede durar tanto. Y como lo platicábamos en casa, hablando de algunas personas que se quedan en su época, que no cambian calendario, y entonces uno puede ver que guardan muchas cosas así, pero por años, pero no se atreven a moverlas, ¿no? Y que ya los muebles pues ya denotan que sí, que ya están fuera de época y todo. Y entonces uno diría, salvo algunos que debido a la manera en que fueron hechos o los materiales con los que fueron hechos, evidentemente perduran y van a seguir siendo muy bonitos, muy llamativos
pues a través de todo el tiempo que duren, pero aún así llega un momento en que pues uno entiende que no van a durar mucho más. Ahora, al hablar ya también de lo que el Señor nos habla, al enseñarnos todo esto, porque varios aquí podemos platicar pues de nuestras experiencias con nuestros padres, cuando ellos estaban, ¿verdad? Las cosas que hacíamos nuestros abuelos, pero ya se fueron, ya pasaron, ¿no? Ya ahorita son puros recuerdos. Y entonces, en medio de toda esta situación, lo que viene a ser una provocación y muy fuerte para nosotros es el reino que el Señor nos ha asignado. Un reino inconmovible, porque va a haber la remoción de las cosas movibles, dice, como el cielo y la tierra, que a nosotros nos parecería que no, ¿verdad? Pero ahí están, como algo que puede perecer, que ya por eso hasta los científicos, claro, en sus malos y muy equivocados cálculos dicen, viene el Big Crash, ¿no? Cuando todo se compacte. Digo, eso es lo que alcanzan a ver, no entienden de qué se trata. Pero lo precioso para nosotros es eso, hay un reino inconmovible, del que Dios nos está haciendo participar ya desde ahorita. Tocaron, ¿verdad? Y entonces, hablando de esto, Dios nos pide, con esa conciencia de la característica de este reino, dos cosas principalmente: que tengamos gratitud, y como resultado de ello, en la presencia de esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, ¿no? Y entonces, naturalmente, va a haber toda una respuesta, es decir, se va a dar toda una diferencia en los resultados, en lo que, por la gracia de Dios, nosotros vivimos. Sí, Roberto. Y entonces, al hablar acerca de esto, ahora sí que, siendo Dios fuego consumidor, va a consumir, como lo leemos allí en 2 de Pedro, en el capítulo 3, esta creación, pero no el reino de los cielos. Ese permanece inconmovible. Y entonces, tomando conciencia precisamente de que este es el reino al que el Señor nos ha llamado, estos dos elementos son importantes. Primero, la gratitud de que Dios nos haya hecho partícipes del mismo, y segundo, que en esa gratitud sirvamos a Dios con temor y reverencia, y que esto traiga como resultado un fruto para la honra y la gloria de nuestro Dios. Vamos allá adelantito a Santiago. Aquí en el capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí, o siéntate aquí abajo mi estrado, aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Así es. Ahora, digo, por eso era tan importante ver todo el contexto. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos?
y mucho podemos otra vez insistir en esa influencia, ese lugar que le hemos dado al mundo. Que si vemos a un pobre, y aquí hasta lo pinta, lo pone en un plano así muy feo, andrajoso, dice, pues así como que quédate por ahí, no vaya a ser que se nos peguen tus pulgas o tus chinches que traigas, ¿no? O alguna infección, mejor por allá en la esquina. En cambio el rico, aunque traiga el corazón lleno de maldad y de engaño y demás. Y por eso es tan interesante que hablando acerca del reino de los cielos, el Señor lo dice, como lo leemos allí en 1 Corintios 1, que Dios ha escogido precisamente lo que no era, lo desechado del mundo, para avergonzar a lo que es. Y como lo dice aquí, Dios ha escogido a los pobres para que ellos sean los que reinen, ¿no? Y que el Señor le ha parecido bien hacer los herederos de ese reino, y que nosotros podamos por esa gracia entender que no es en base a lo que en esta tierra nosotros le hemos dado valor, sino simplemente a esa elección de parte de Dios. Y menciono estas cosas porque nosotros nos hemos perdido de mucho. Quiero platicarles un par de historias. Hace ya muchos años atrás tuve la oportunidad, junto con otros jóvenes, por eso pueden entender que fueron muchos años atrás, de ir a compartir la palabra en el jardín de Coyoacán, allí en el centro de Coyoacán. Y dentro de la gente que hubo la oportunidad de conocer y empezar a compartirle, había un muchacho con el cabello largo, ¿no? Y de esos que como usaban los términos, los mismos drogadictos, caminaba gufeando, esa manera de ir caminando, ¿no? Así, al dar el paso a hacer todo este movimiento, no sé si por efecto de la misma droga o algo así, y así caminaba, y evidentemente hablando de su abandono, el abandono de su persona. Y bueno, tuvimos la oportunidad de compartir, él estuvo allí escuchando y todo, y lo tengo presente porque sí lo vi, casi estaba enfrente de nosotros. Pasa una semana, regresamos allí porque estuvimos haciéndolo durante algunas semanas, mientras no nos corrieran. Y cuando iba yo llegando, se acerca corriendo un muchacho con una guitarra en la espalda, así traía el talí al revés y en la espalda la guitarra. Y entonces dice, ¿ya vamos a empezar? Le dije, sí. De esas cosas que yo dije, pues conozco a los que vienen conmigo, pero no lo conozco, ¿no? Ya con el cabello recortado, vestido con ropa limpia. Y entonces, pues de esas cosas que Dios hace, ¿no? De esos cambios. Si yo lo hubiera seguido viendo con su apariencia anterior, nunca me hubiera interesado ni siquiera empezar a compartirle. Bueno, y lo recordé este lunes, porque uno de los pastores con los que me reúno los lunes nos platicó pues de una lección muy fuerte que el Señor le dio, que en estos días de fin de año, dice allí donde vivo, difícilmente vemos a pordioseros, ¿no? Y entonces dice, pero allí estaba uno, y dice, el hombre estaba tan mal que algo le había dañado y estaba ahí vomitando. Y entonces dice, lo que yo hice fue que al ir caminando sobre la acera, me bajé, me pasé por el arroyo y me seguí. Pero que inmediatamente dice que sintió el peso que le produjo la obra del Espíritu Santo
de tener esa actitud contra un semejante. Porque toda su apariencia, todo mugroso, greñudo, sucio. Y además, así en esa condición. Cuando él regresó a su casa, le platicó a su esposa y le dijo a la esposa, bueno, ¿y qué te hubiera costado predicarle, hablarle del Señor? Dicen, yo lo sé, por eso me pesa tanto. Y dice que estuvieron orando, pidiéndole a Dios otra oportunidad. Unos 2 o 3 días adelante, él fue a traer algo a la tienda y ahí estaba el hombre sentado en la orilla de la banqueta y con la cabeza entre las manos. Y entonces se acercó y le dijo, ¿te sientes mal? Quiero compartirte algo que creo que te va a ayudar, no solamente para que físicamente te sientas bien, sino para que tu vida cambie. Y le empezó a compartir del Señor. Ya después de un rato le dijo, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Y este hombre con su cabeza sintió que sí. Él ya se fue a comprar las cosas que iba a comprar, regresó a su casa y le dijo a su esposa, pues vamos a orar. El caso es que pasando un par de días él estaba lavando la cochera después de haber barrido la calle, y se para una persona en la reja. Y entonces ya le dice, sí, dígame, ¿en qué le puedo servir? Pero ya que se fija más dice, ¿usted tiene un hermano gemelo? Y entonces este hombre le dice, no, yo soy el que usted el otro día le estuvo hablando de Dios, ¿no? Y hablando, les comento estas cosas porque es cierto, nosotros hemos dejado que el mundo nos gobierne tanto en nuestra forma de pensar y de ver las cosas, que en lo que menos consideramos es que Dios, al levantar reyes, los levanta de donde menos nos imaginamos, ¿no? Una de las expresiones que se usa tanto para Saúl como para David es que te tomé de detrás de la majada. ¿Saben lo que eso significa? Sí, ya lo has visto. Cuando alguien lleva al rebaño, pues los animalitos nunca avisan, ¿verdad?, que ya comieron y van a descomer. Entonces pues, prácticamente van dejando sus huellas ahí, y el que va atrás cuidándolos, por lo general le toca pisar, ¿no? Y por eso es la expresión, hablando de algo que puede ser tan desagradable para nosotros, y el Señor lo dice, te tomé de detrás de la majada y te hice rey. Y eso es precisamente para que lo entendamos. Ahora, hablando de esto, es decir, ya leímos esto de que al Señor le ha placido darnos el reino y que nos ha asignado un reino bajo las condiciones, podemos decir, que están ahí mencionadas, de las decisiones a tomar en cuanto a no depender de lo material y a tener una disposición para el servicio, como lo leíamos también en Hebreos 12, en esa disposición de servir a Dios con gratitud y con temor reverente. Bueno, hay algo que es muy importante: creer en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y vamos a leer en el primer libro de Samuel, en el capítulo 11, primero capítulo 10, vamos a leer primero en el capítulo 10, del versículo 25 al 27.
10, 1 Samuel 10, salud, del 25 al 27. Salud, salud. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Dios. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa. Y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y lo tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Hablando de que esto es parte de lo que uno enfrenta, ¿no? Es decir, cuando Dios nos llama a servir, esta expresión de esta gente perversa, de cómo nos ha de salvar este, evidentemente estaba basada en la amargura de la constante derrota frente a sus enemigos, y naturalmente de lo que había pasado aún cuando habían llevado el arca del pacto al frente de guerra, y lejos de que pudieran vencer, hasta terminaron perdiéndola. Y entonces, aunque Saúl era más alto que todos, y no sé pues qué tan grande fuera su fortaleza, uno puede entender que humanamente parecería un buen candidato, ¿no? Y de hecho así lo menciona el Señor, ¿no? Que aquel les parecía el rey que les había asignado, y no porque Dios no conociera el corazón de Saúl ni supiera de qué se trataba o cómo se estaba manejando, pero mucho era en razón de que el pueblo se enfrentara a lo que había pedido, y que en general todos habían estado ahora sí que muy de acuerdo en tener un rey, ¿no? Bueno, ahora quiero que tengan presente esto de los hombres perversos. Vamos a leer ahora sí en el 11, y vamos a decir, a leer en el versículo 12. Sí. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Es decir, algo que no está escrito en el capítulo 10 es que esos hombres perversos que dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este?, también dijeron: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Porque es parte de lo que vamos a encontrar en ese servicio al Señor. Uno esperaría que, por cuanto estamos dispuestos a, ahora sí que, confiar en Dios y caminar en su voluntad, entonces no habría problema, y la gente nos habría de dar todo un reconocimiento en razón de que hemos tomado esta decisión y prestamos este servicio. Pero siempre va a haber, por eso el término de perversos, quienes pongan en entredicho el llamado que Dios ha hecho a nuestra vida. Y aquí viene a ser importante esta situación. En primer lugar, dice la palabra que cuando Saúl se dio cuenta de que estos hombres perversos decían esto, él disimuló. Y después, cuando el pueblo le dijo: den a esos hombres para matarlos, él dijo: no morirá hoy ninguno, porque Dios nos ha dado salvación, ¿no? Les había dado la victoria. Esto evidentemente nos habla de algo que se termina manifestando más adelante, cuando el problema con los amalecitas, que Dios le dio la orden de acabar con todos y con todo. Y él perdona al rey y perdona a lo grueso del ganado, y lo dice: es que el pueblo quiso. Y entonces, ¿de qué habla o qué es lo que nos está manifestando esto? Que él no estaba creyendo en lo que Dios lo había llamado a hacer.
Él no tenía esa confianza en Dios de ser el rey, aunque después actúa de una manera bastante déspota, sobre todo hablando de David, que es donde más nos damos cuenta de la forma en que lo persigue, porque como él dice, pues ya el comentario que hizo Saúl sobre David, ya nada más le hace falta reinar, ¿no? Hablando de que ya la gente lo reconocía, todas las personas tenían ese testimonio de quién era David. Bueno, pero finalmente lo que llega a ser tremendo es eso, no creer en lo que Dios ha hecho de nosotros. Y eso siempre ha sido un problema, y muy serio. ¿Por qué? Porque si yo no tengo firme esta situación del llamado de Dios a mi vida, de lo que Dios ha dicho, soy en Él, por Él y para Él, siempre voy a actuar con inseguridad. Y el diablo va a poder venir y decirme, acuérdate, tú hiciste, tú tornaste, tú quitaste, tú pusiste, ¿no? Y entonces ya mejor agachamos la cabeza y nos retiramos, ¿no? Para que alguien mejor que nosotros haga la tarea. Pues nadie hay que pueda satisfacer esa medida, porque si algo somos, como lo hemos aprendido, es tan solo por la gracia de Dios. Ahora, así como esto, está el otro lado. Hay quienes no son, pero quieren ser. Vamos a 2 de Samuel. En el capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 10. Entonces envió Saúl mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. O sea, este hombre ya se había casado con la idea de ser rey, y en alguna medida creo que es importante entender que, hablando de primogenitura, el primogénito había muerto por órdenes de Absalón, Abnón, pero después de haber cometido una vileza con su hermana Tamar. Así que el siguiente en la lista de descendientes era Absalón. No dudo que él haya manejado parte de esto para convencer a algunos, entre ellos a Ahitofel, y decirles: es que el que sigue en la línea de herederos soy yo. Así de que de una vez. Ahora, normalmente uno puede decir, los que ascendían al trono se tenían que esperar a la famosa frase de el rey ha muerto, viva el rey, ¿no? Es decir, hasta que el padre moría, entonces ya el hijo tenía toda la oportunidad de heredar el trono. Pero uno puede ver que quienes tienen esa ansia no están dispuestos a esperar. Otro caso similar es el de Adonías, que era el siguiente en la lista. Era el tercero de los hijos de David. Muerto Absalón, Adonías tenía entonces, según esto, el derecho al trono. Lo que ellos pasaron por alto es que David mantenía esa comunión con Dios y tenía de parte de Dios el testimonio de quién lo iba a heredar en el trono, hablando de Salomón. Así de que uno puede ver esto, gente que quiere ocupar lugares que no le corresponden. El día de ayer nos enteramos de un hermano que tristemente ha descuidado mucho su relación con Dios, y solo Dios sabe hasta qué grado. Pero ya sabíamos de algún otro problema de los que sabemos, y ayer nos enteramos de que este hombre le pide de favor a una hermana que le permita usar una bodega sobre la cual
esa bodega, allí un departamento. Y entonces, al hablar acerca de eso, le dijo, está bien, puedes utilizarlo ahí por un lapso de un mes, porque necesitaba guardar desperdicio industrial para después entregarlo. Y ya. El caso es que, como tenía esta hermana el deseo de rentar, le había pedido a su hermana en la carne que se encargara. Pero por las distancias, este hombre que estaba ahí, este hermano, le dijo, no, ¿para qué molestas a tu hermana? Pues yo aquí puedo enseñar, yo aquí me encargo, todo. Y se le hizo fácil a la dueña decir que sí. El caso es que la avisa, pues hay unas personas interesadas, y así, ¿no? El asunto es que cuando, por insistencia de su hermana en la carne, van a ver lo que pasa y encuentran que este hombre ya había rentado el lugar, tanto arriba como abajo, y había cobrado lo de la renta y ya se lo había gastado. Pero que lo más tremendo es que hizo el contrato de arrendamiento como si él fuera el dueño. Puso su nombre. Y para remate, ese día que fueron, resulta que había conseguido que la persona, una mujer que está rentando allí, le diera 4,000 pesos para poder pagar el predial, así le dijo. Y pues gracias a Dios ellas llegaron y lo llamaron, le pidieron el dinero y se lo devolvieron a esta mujer, porque dijeron, eso no es cierto. Pero hablando de que es un hombre que comete fraude, que abusa de confianza, pero que usurpa una personalidad. Y entonces, hablando de esto, porque pues lo que no me corresponde, no me corresponde. Entonces, ¿para qué pretendo ser lo que Dios no me ha llamado a hacer? ¿Y para qué quiero estar donde Dios no me quiere tener, ¿no? Pero hay algunos que se casan, sobre todo cuando hablamos acerca del trono, de estar al frente, de ser los meros meros. Creo que ustedes lo saben, lo que les voy a decir, que realmente Hugo Chávez, que solo Dios sabe qué ha pasado realmente con él, pues él llegó ahora sí que al trono, a través de un golpe de estado. Ay, muchas gracias. ¿A poco se nota? Muchas gracias. Y entonces, hablando de cosas que ya, sí, la gente se acostumbra a verlas como normales, buenas, o sea. Y así como eso, nosotros podemos ver cuántos casos de personas que se endosan a sí mismos tareas que Dios no les ha llamado a realizar. Y entonces, como estos dos casos que tenemos de los hijos de David, que sin que les correspondiera estar en el trono, ya lo estaban anunciando. Y habían logrado aún convencer a un grupo de israelitas que los apoyaran en ese sentido, ¿no? En esa forma. Y entonces uno puede ver que evidentemente esto para nada es grato delante de los ojos del Señor. Y hay una forma en que Dios habla sobre esta situación, y vamos a leer allí en Jeremías, en el capítulo 22. Y vamos a leer del versículo 3 al versículo 17.
22 22, 22. a partir del versículo 13. Sí. Ah, es del último 13. Hay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. ¿Qué dice? Edificaré para mi casa espaciosa y salas airosas y le abré ventanas y le cubriré cedro y la pinta de bermellón. Reinarás porque te rodeas de cedro. Comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia. Sí. No. ¿No comió y bebió tu padre? Comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice el Señor? Sí. Ahora llamo su atención sobre la primera frase en el versículo 15. Dice, reinarás porque te rodeas de cedro. Y en un sentido uno diría, bueno, pues él era descendiente del rey Josías, era su hijo. Estamos hablando de Joacim. Y que sí estuvo en el trono. Pero la forma en que él buscó hacer las cosas, evidentemente no era la de un rey, de alguien que está interesado en su pueblo, que todo lo que creyó que era importante, y yo no sé si habiendo oído de la grandeza de Salomón, pues que bueno poder hacerse una casota y añadir propiedades y cada vez sentirse más fuerte, con mayor poder económico. Y entonces, al hablar de esto, por eso el Señor le dice, ¿acaso la razón por la que vas a reinar es porque pusiste ya toda tu casa enmaderada con cedro? ¿No? Que pues algunos ya saben que presumen esas cosas así como que es la gran cosa. Y realmente lo que somos y para lo que estamos es algo que Dios determina, y por eso les decía, tan importante creerlo, porque si lo creemos, nosotros descansamos en el Señor y esperamos en Él, y no tenemos esa actitud de, por un lado, pues, estar preocupados por los que no nos reconozcan y no actuar con la firmeza que se necesita. Pero por otro lado, tampoco estamos deseando una posición o una autoridad o un poder que al Señor no le ha parecido bien darnos. Y si nos da un lugar, pues no fundamentarlo sobre el hecho de que, como algunos lo hacen, y se los voy a comentar porque creo que podemos entender, que algunos casi lo primero que preguntan, hablando con otros pastores, pero ¿cuántos miembros tienes en tu congregación? Así como para saber si realmente te puedo reconocer como uno de los nuestros, o de plano todavía no das la medida, ¿no? Y hablando acerca de qué es lo que finalmente Dios nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros, pues lo que sea, poco o mucho, más vale que seamos fieles. Porque precisamente hablando de esto, ¿no?, a todos les gusta sentarse en el trono, pero nada más cabe uno. Y si nosotros le prestamos atención a lo que Dios nos dice en su palabra, Dios reina. Él es el que reina, y que reina para siempre, ¿no? Por eso hablamos de su reino inconmovible. Y que si dentro de su reino Él nos hace reyes y sacerdotes, pues lo que nos asigne, la tarea que nos asigne, Él espera que seamos fieles y que la realicemos en una actitud más bien de servicio que de dominio. Y entonces el resultado, evidentemente, es que hay un fruto para la honra y la gloria del Señor. Y podemos ver entonces que al llamarnos el Señor a este papel de reyes y sacerdotes, que empezamos a considerar la semana pasada,
tiene que ver con que le creamos a Dios y que entendamos que para poder funcionar como tales, todo lo que necesitamos es estar atentos a Dios y preguntarle al Señor qué es lo que conviene hacer en cada caso, para que conforme a su voluntad, pues nosotros vamos actuando en todo lo que es necesario. Muy bien, pues vamos a dejar aquí nuestro estudio el día de hoy. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, pues gracias por participar. Vamos a darle gracias a Dios. Señor bendito, te damos muchas gracias en esta hora por ese amor que tú nos muestras en todas las cosas, y te agradecemos también el que con toda paciencia sigues trabajando de una manera eficaz y poderosa en la vida de cada uno. Gracias aún por darnos testimonio de cómo cuidas de nosotros, de cómo guardas nuestra vida, de cómo guías nuestros pasos. Y Padre bendito, te agradecemos el que haya esta constante provocación de tu parte a mí para servirte y para que te sirvamos todos nosotros como hijos tuyos. Y Dios bendito, de veras muchas gracias, porque en todos los asuntos podemos caminar en esa visión y en ese entendimiento de que estamos aquí para servirte, para expresar tu vida, para expresar tu gloria y tu poder. Y Dios bendito, muchas gracias te damos, porque en ese amor que tú nos tienes, has estado enseñándonos este principio de que siendo lo que somos por tu gracia, lo que tú has hecho de nosotros, nuestro papel es servir, y servir en tu nombre y para tu gloria, esperando ver resultados maravillosos. Gracias, Señor, porque en lo que estamos involucrados no es algo que es producto de nuestra imaginación, sino es obra tuya, algo que tú estás haciendo, y por eso podemos descansar en ti para verla prosperada. También, Señor bendito, en esta hora de veras muchas gracias te damos, porque sabemos que todo esto a lo que tú nos has llamado es algo que no se puede hacer en las fuerzas del hombre, solo en el poder de tu Espíritu. Por eso nos convenimos para rogarte que tú nos llenes de tu Espíritu, nos afirmes y nos uses para honra y gloria de tu nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.